Buenas noches, Hola, buenas noches, Ignacio. gente Hola querida. Ignacio, ¿Qué me buenas cuentan de noches. bueno? Qué puntuales que son. 5 minutos antes y ya los encuentro acá. Y es que nos soltó temprano Susana y ya me conecté para no olvidarme que tenía clase. Ah, pero digamos, la idea justamente es dejar un tiempo, porque se supone que uno termina de una hora de clase con la cabeza así, ¿no? Ya. Con lo que tuve en el Buenas. trabajo, esto es nada hoy. Y estoy Bueno, renegando con los bancos. Así que, ¿qué problema tenés con los bancos? y nada, me llegaron consumos de Londres que me compré zapatos, ropa y un celular. Y pero si no saliste Así, del país. no, ya sé. Pero no, se ve que robaron los datos de la tarjeta. Estoy pensando qué móvil. Yo encima es una tarjeta que yo no uso en compras online. Ajá. Entonces estoy pensando cómo fue. Ya me ha pasado, no es la primera vez. Me pasó en un viaje a Europa eh, que me aparecieron, llegué a la Argentina y me hicieron compras de la India, No. como $2.000 de compras. Y nada, hice las denuncias, ya me las reconocieron. Ah, bueno, bien. Bien, tranquilo. Ah, bueno. No, yo ya me acostumbré a estas cosas, pero siempre soy muy cuidadoso con lo que veo, pero hay algo que me preocupa, que no sé de dónde sale la información. Está lleno de gente mala, ¿qué querés que te diga? Sí, sí. Bueno, por acá todo tranquilo. Tenemos que empezar tema nuevo hoy, si yo no me equivoco, que es esto de series temporales. Muy aburrido eso. No, ¿por qué? Y no sé, yo cuando las vi y las estudié en la facultad me parecieron aburridas. Pero son, digamos, una herramienta importantísima para predecir, qué sé yo, el valor del Bitcoin, por ejemplo. Que prediga cuándo me va a entrar la estafa de la tarjeta, por lo menos. Mm. Y también podrías intentarlo, qué sé yo. Bueno, muy bien. Entonces, 2 minutitos más y ya largamos. Un minutito más y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Andrés? Qué gusto verte. Bien, bien. Profe, una consulta. ¿El curso circular de R empieza en la unidad 3? O... No, no, no. A ver, el número de unidad no existe. El Ah, número de unidad se responde tiene que ver con la unidad que tenía en otro curso. Yo tendría que haberme tomado el trabajo de borrar esto. El curso no arranca en ninguna unidad. ¿Sí? Por eso es circular, porque no tiene ni inicio ni fin. Pues son todos temas sueltos. Entonces el orden en el cual los veas no importa. Pero yo me olvidé de borrar los títulos de unidades y entonces me merezco que me pregunten eso. ¿Eh? Bien, pero no se han perdido de nada. Está todo en orden. Bien, y habiéndose hecho las 20:15, vamos a arrancar con el tema que nos convoca hoy, que es series temporales. Entonces, una serie temporal es una colección de observaciones, o sea, dato, pero son todas observaciones de la misma variable aleatoria,
pero no son independientes del orden. Hasta ahora, todos los algoritmos que vieron, el orden en el que venían los datos era irrelevante. Si iban a hacer una regresión, si iban a hacer un árbol, si iban a hacer una regla de asociación, un agrupamiento, a nadie le preocupaba el orden en el que los datos aparecían. ¿Sí? Y ahora, caramba, no se empieza a preocupar. Ah, bueno, muy bien. O sea, la variable aleatoria que vamos a tener ahora nos va a exigir que respetemos la secuencia en la cual se han capturado los datos. Porque ahora esa secuencia va a contener información. Ejemplos de problemas que tienen variables aleatorias. Por ejemplo, la cantidad de personas que hay en una fila para ser atendidas en el banco o en un supermercado. ¿Sí? O la cantidad de casos de gripe que hay por día. ¿Por qué? Bueno, porque en los dos casos tenemos una clara dependencia temporal. Esto es, si hay 10 personas en la fila, es muy difícil que de la noche a la mañana, así que instantáneamente, baje o suba. Lleguen muchas de golpe o atiendan a muchas de golpe. Muy difícil. Puede pasar, pero va a ser raro. Y la cantidad de casos de gripe por algo similar. ¿De dónde sale la gripe? No es como mi abuelita decía que uno chupó frío y se engripó. No. Lo que pasa es que hay una cosa llamada virus y uno se enferma porque se lo contagia de otro que ya lo tenía. Ah, muy bien. Entonces, la cantidad de casos que voy a tener en el día n+1, de algún modo va a depender de la cantidad de casos que tenía en el día n. Porque si no tengo casi nadie que pueda contagiar, y va a ser muy difícil que contagie a muchos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo que evidencia las series temporales es que hay relación entre lo que pasa antes con lo que pasa después. Por eso, importante mantener la secuencia. Bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que no podemos asumir es que dos observaciones son independientes entre sí, van a tener dependencia y de hecho nos vamos a apoyar en esa dependencia para hacer la predicción. Vamos a tratar de hacer dos cositas, una fácil y una difícil, una que sirve para poco y una que es muy útil, la descripción y la predicción. Recuerden ustedes, la plata por ganar está siempre en el futuro. Y entonces, la predicción es donde vamos a poner el grueso de nuestra desesperación. Bien. En cuanto a clasificaciones, tenemos discretas y continuas según el espaciado que haya entre las observaciones. Decimos que es discreta cuando entre una observación y otra observación no hay nada. Por ejemplo, si yo digo las ventas por día, entre las ventas de hoy y las ventas de mañana no hay nada. ¿Sí? No hay las ventas del día y medio. No existe eso, no tiene sentido. Bien, eso es discreto. En cambio, si yo tomo la temperatura sí es una función continua. Yo puedo tener la temperatura a las 3 de la tarde, la temperatura de las 4 de la tarde, pero la temperatura de las 3:30 de la tarde existió y tenía un sentido. Ah, cierto, muy bien. Entonces, esa es continua. Después tenemos que ver en qué medida los resultados son aleatorios. Uno podría tener lo que se llama una serie temporal determinística, cuando hay una fórmula que me permite calcular los resultados. Por ejemplo, el ángulo que forman las agujas del reloj es una serie temporal determinística. Y ustedes me dicen, ¿y eso para qué sirve? Y la verdad, para nada. Un ejemplo de serie temporal determinística que tenemos que mencionar es lo que se llama la media móvil. La media móvil la podemos pensar como una serie temporal y es determinística una vez que uno fija las mediciones. Ajá. ¿Y por qué la tenemos que mencionar? Bueno, porque es usada en circunstancias que estamos
viendo si entendemos por qué se producen cambios en una realidad, estamos buscando asignar causas. Y para asignar causas, lo que hacemos es recurrir a la coincidencia temporal. Mira, justo cuando cambió esto, esta variable subió. ¿Se dan cuenta ustedes que no es un argumento así absolutamente certero? Pero uno se agarra de lo que tiene. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las medias móviles? Las medias móviles, ¿sí?, como esta que tengo acá, ¿sí?, es lo que llamamos una media móvil corrida o asimétrica. Entonces, si yo tengo una función del tipo escalón, ¿sí?, vamos a dibujarla, a ver si la consigo dibujar. Se pueden hacer dibujitos acá, lo que pasa es que a mí me da mucha fiaca. Si tenemos una función escalón que hace una cosa así, ¿sí?, y a esto le tomamos valores y los pasamos por la media móvil, en la media móvil esto va a lucir. Va a venir en 0 hasta acá, acá va a empezar a trepar de a poco, y recién cuando lleguemos, si este era acá, era t igual a 1, cuando lleguemos a t igual 13, va a haber alcanzado el nivel y va a seguir así. Entonces, notamos que el tomar esta media móvil a la forma de la función le hizo doble impacto. Por un lado, la corrió temporalmente. Yo ahora voy a asociar como que el evento que estoy buscando ocurrió por acá, cuando en realidad el evento que estoy buscando ocurrió por acá. La media móvil me engaña, ¿eh? Y después me suaviza las cosas. ¿Por qué usan la media móvil? Justamente por esta segunda característica, para suavizar una función que viene con mucho ruido. Bien, pero hay que estar atentos que la media móvil corre temporalmente los efectos, porque los desparrama en un sentido. Esto no pasa si uno va de t-6 hasta t+6. ¿Pero por qué la gente no hace eso? Bueno, porque para poder calcular el dato de hoy, tendría que conocer los datos del futuro. Y eso en general uno no lo tiene, ¿sí? Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, borramos los dibujitos y volvemos a hacer las cosas en serio. Las series estocásticas son aquellas que dependen de elementos azarosos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de gripes por día. ¿Por qué rompo la paciencia con lo de la gripe? Porque tengo datos de la evolución de la gripe y es un problema que tuve que trabajar cuando el mundo era joven, ¿sí? Bien. Entonces, como los engripados contagian, GDN+1 va a depender de GDN. Pero también la probabilidad de contagio depende del clima. No sé si a ustedes les contaron, pero cuando la temperatura en el ambiente está por debajo de los 16 grados, el virus sale rodeado de una capita de lípido y entonces soporta mucho mejor al oxígeno atmosférico. El oxígeno atmosférico solito tiende a comerse los virus si no están protegidos y rápidamente los desactiva, los oxida. Bien. Pero justamente el problema que tenemos es que si hace frío, sale con esta capita y entonces viaja mucho más. Problema. Por eso es que habrán notado, los que vivan en lugares donde haya verano, que en verano hay menos gripes. Y hay muchas menos gripes. Bien. Entonces, ya que esto depende del clima, me va a inducir una periodicidad, por lo menos invierno-verano, pero además me va a inducir estocasticidad, o sea, me va a meter azar en el asunto, porque el clima es una cosa que no tenemos completamente claro cómo predecir. Si bien ya va avanzándose mucho en eso, los pronósticos son ahora muchísimo más confiables de lo que eran hace 30 años. Claro, tenemos modelos numéricos, imágenes satelitales, radares, un montón de cosas que nos dan una información que los meteorólogos de hace 30 años hubieran vendido el alma para conocer. Bien,
Pero además, como si todo esto fuera poco, van a ver que los contagios dependen dramáticamente de cuestiones sociales, como ser la escuela. A los efectos de la gripe, y notan que hablo de la gripe y no de ninguna otra enfermedad que se les pase por la cabeza, la escuela funciona como un foco infeccioso y tengo evidencia que estoy a punto de compartir con ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, las vacaciones de invierno, los feriados, ¿sí? Todos tienen su impacto en la gripe. A ver, acá los datos que les decía. La cantidad de llamadas por gripe por día durante, acá cada puntito es un día, tenemos 2.700 días, tenemos varios años. Bien, muy bien. ¿Ven que todos los años tienen un pico? Pero ven que los años no son todos iguales. Entonces, predecir en este tipo de cosas se puede poner así como arduo. ¿Sí? Bien. Tratemos de ir entendiendo un poco más lo que pasa con esto de la gripe. Acá estoy poniendo todos los años, uno en cada color, ¿sí? Arrancando en secuencia un lunes. ¿Por qué arrancando en secuencia un lunes? Les cuento. Porque una de las cosas que a mí más me sorprendió con esto de la gripe es que la cantidad de gripes en lunes era el doble de la cantidad de gripes en domingo. Ustedes me dicen, no, lo que pasa es que es un virus muy religioso y va a misa. ¿Sí? Entonces no contagia. Pero no, no es el caso, no, les cuento. Lo que pasa es que existe una cosa llamada trabajo. ¿Sí? Y el que está con gripe, por buen compañero, no va a trabajar para no contagiar a los otros. Entonces llama para que le hagan el certificado y se quede en su casa. El domingo está menos motivado para llamar. Si el lunes fuera feriado, entonces el lunes se comporta como un domingo y el martes es un superlunes, con muchas gripes. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es terrible. Muy bien. ¿Qué más vemos acá? Vemos el efecto del verano. ¿Sí? Pero uno esperaría que el efecto del verano terminara en un escalón así abrupto, como este. No, ¿saben lo que está pasando acá? No es que de repente es un poco más de frío, no. Lo que está pasando acá es que empezaron las clases. Pasó enero, pasó febrero, parte de marzo, pum, empezaron las clases. Listo, gripe para todos y todas. Muy bien. Vienen las clases, parejitas, ven que no era la temperatura. Viene el invierno, acá sí viene el invierno, y acá notamos un agujero. ¿Saben qué es este agujero que notamos acá? Diga, ¿Vacaciones? diga. Las vacaciones de invierno, exactamente. En toda América tenemos vacaciones de invierno, ¿no? 2 semanitas que la gente no va. Sí, no, cuéntenme. No tengo idea. Sí. Sí, bien. Bueno, Sí, sí. si en algún lugar no, avisen. Sí, acá no. ¿Dónde? Ecuador. En Ecuador no, claro, y en Ecuador. Justamente llamándose Ecuador, ¿cómo van a tener? No tienen invierno, no podrían tener vacaciones, ¿no? Dicen que tienen el clima matemático perfecto, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿sí? Me han dicho que Guayaquil y Quito no tienen el mismo clima. Bien, entonces, seguimos para adelante. ¿Qué pasa después del invierno? Que después vemos que los inviernos no son para nada todos iguales. Bueno, al parecer, la forma en la cual se planta cada año, el pico depende de que se lanza el consumo, la producción de virus, cuando la temperatura baja por primera vez de los 16 grados. Y entonces ahí, pum, pega el salto del pico. Pero si justo ocurre eso, de manera que a poquito vengan las vacaciones, entonces vacaciones cortan pico. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que si a uno le agarra el virus va mutando y uno se lo puede pescar de vuelta, pero se lo puede pescar de vuelta a los 6 meses, un año. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya los virus de gripe lo tuvieron muchos, empieza a tener problemas para reproducirse.
y se refugia en las poblaciones que están más débiles inmunemente y mutan ahí y se preparan para la campaña del año siguiente. Mientras tanto, la cantidad baja. ¿Dónde de vuelta pega un salto para abajo la cantidad? Cuando llegamos a diciembre otra vez, exactamente. ¿Sí? Por eso les decía, hay evidencia bastante importante que la escuela es un foco infeccioso. Muy bien. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para tratar este problema? Una herramienta que tenemos es este famoso ARIMA, que nos permite construir un modelo que está basado en una media móvil y una autorregresión. Una autorregresión quiere decir, hago una regresión sobre mis propios datos y una media móvil. Ahora, ¿qué le pasa a ARIMA? Les cuento. Para funcionar necesita condiciones. Necesita condiciones que se conocen como las condiciones de estacionariedad. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a buscarla. Por acá las tengo. Acá. ¿Sí? Lo primero que necesitan es que la media de la función que queremos estudiar con ARIMA sea un invariante, o sea, no cambie a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien. Acá vemos que la roja va subiendo la media, la verde más o menos se queda quieta, la verde sí, la roja no. Muy bien. Lo otro que necesitamos es que la dispersión sea invariante, o sea, el ancho de la oscilación. La verde sí, la roja no. Y como si todo esto fuera poco, necesitamos que la frecuencia sea invariante. O sea, acá lo llama la autocorrelación retardada, sea invariante. El retardo con el cual tengo correlación sea invariante. ¿Sí? Bien. Y entonces acá, pues tenemos un problema. Ajá. ¿Por qué? Porque la función que queríamos tratar, que era esta que yo tenía por acá, ¿la vemos invariante? ¿La vemos estacionaria? ¿Qué opinan? No, por arriba. No, porque va creciendo, ¿sí? Ya por eso, va creciendo. Va Entonces, creciendo. claro. Cuando nos encontramos con esto, un truco que se nos ocurre es plantear una separación de la función en varios componentes. De manera que algunos de esos componentes sí sean estacionarios y les podemos pegar por el lado de ARIMA, y otros componentes no son estacionarios y los vamos a tratar de calcular con algún otro truco, por ejemplo, una regresión. ¿Sí? Acá se me podría ocurrir pensar una tendencia a largo plazo, que voy a tratar como lineal, una parte periódica, y después tengo la diferencia, que es el error, que eso en todo caso trataré de acotarlo, ¿sí? Dado que no lo voy a poder predecir. Muy bien, entonces, esto de separar en componentes también lo llamamos desestacionalizar. Me fijo, entonces, cómo me queda la tendencia, cómo me queda la diferencia. Ojo que cuando hacemos esta separación, la podemos hacer así con sumas, pero también la podríamos plantear con productos. Y dependerá del problema que anda mejor. Así que eso, cuidado. Bien. Entonces, acá les tiro un ejemplo de cómo se separan componentes con esto de la gripe. ¿Sí? Estoy usando la librería Time Series y la librería Forecast. La librería Forecast es para hacer predicciones. T-Series es para manejar las series temporales. Acá está el archivo con la cantidad de gripes. Este archivo lo tienen ustedes. Así que si quieren jugar en tratar de predecir la gripe, se pueden divertir. ¿Sí? Bueno, me traje la cantidad de gripes, limpié la serie, la puse con una media móvil, móvil average de orden 7, y a esta le hice una móvil average de 365. Con este mato el ciclo semanal y con este mato el ciclo anual. Entonces, cuando hago esto,
estoy quedándome con lo que llamé la desestacionalizada, la tendencia de largo plazo. Muy bien, acá tengo la serie. Acá le hice lo de matar el ciclo semanal con la media móvil de 7 días. Bien. Ven que ahora los años se ven, ¿sí? Bueno. Y acá me hice el ciclo anual. Noten ustedes que parece que hay un gran cambio, pero en realidad esto arranca en 70 y llega a 120. No es tan grande el cambio. Ajá, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, omití los NA, ¿sí? Para que no estén, mantuve la frecuencia en 52. Y con esta función STL le hice una descomposición y le ploteo la descomposición. Muy bien, y esto es lo que puede armar. Me muestra los datos, me muestra la parte periódica, me muestra una parte de tendencia y me muestra el error. Mirar el error es muy importante. Un error que sea bueno, que se respete, es un error que está distribuido aleatoriamente alrededor del 0 y que no tiene momentos fuertes y momentos débiles. ¿Qué nos pasa acá? Y acá vemos que tenemos problemas con el error. Tenemos varios lugares donde se ve que hay puntos donde nuestro modelo no termina de entender lo que pasó. Bueno, está bien, podemos vivir con eso. Entonces, esto ya lo comentamos, ya está. Arima, bien. Las condiciones de estacionalidad se verifican con el test de Dickey-Fuller. No tienen ustedes que aprender a mirar la función intensamente y decir, ¿es estacionaria o no? No es estacionaria. ¿Las librerías se pueden cargar por RStudio? Por supuesto que sí. Todas las librerías que usamos, todas se pueden cargar por RStudio. Las librerías son todas las mismas, no se hagan problema. Y lo van a cargar con más felicidad y facilidad. Con RStudio toda la vida es mejor. ¿Sí? Bien. Este test nos va a permitir tirarle los datos y ver si los datos se comportan, cumplen o no. Y si no cumplen, ni con Dick ni con Fuller, tenemos que recurrir a la descomposición. Acá ya les conté esto, muy bien. Hacemos la separación de variables, nos quedó esto. Fantástico, somos felices. Bueno, les mostré cómo lo hice en R, ¿sí? Pero una cosa que nos puede pasar, que es parte de lo que nos trae problemas acá, es que uno podría tener varios periodos. Cuando uno tiene varios periodos, tenemos problemas. Entonces, podemos recurrir a MSTS, que es series temporales multiperiodos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y el algoritmo que trabaja eso viene en la librería que se llama TBATS. Perfecto. Ahora, cuando esto no anda si mi parte temporal no tiene ciclos constantes. Si el ciclo varía. Si eso ahí se me rompe también. Perfecto, entonces, ¿sí? ¿Qué me pasaba a mí? Les cuento. Me habían tirado un problema. Para predecir las ventas de una empresa. Y entonces me habían dado las ventas viejas, yo tenía que predecir la venta nueva. Y el problema que tenía es que esta empresa trabajaba una campaña así de periodos, pero esos periodos de las campañas eran irregulares. A veces duraban 21 días, a veces duraban 28, a veces duraban 35 y a veces duraban 14. Bueno, y entonces, ¿qué se hacía? Bueno, yo no me había dado cuenta de algunas cosas, traté de predecirlos con Arima, me escupió en los dos ojos. ¿Sí? Entonces fui con TBATS y me escupió en un solo ojo. Entonces ya estaba considerando, ¿sí?, dedicarme a la literatura y lo que ocurrió fue que, bueno, al deporte mejor, así sufro más. Digo, no, debo estar haciendo algo mal y no me doy cuenta. Creemos unos datos
que yo sepa los comportamientos que tienen porque los he creado, y tratemos de ajustar esos datos. ¿Por qué? Bueno, agarré esos datos que tenían 2 periodos, uno anual y uno semanal, los agarré con T-Bats, ¿sí? Me separó los componentes divinamente, no tuvo ningún problema, fíjense, tiene una tendencia, tiene varias frecuencias, varias season, ¿sí? Varios periodos, muy bien, lo encontró todo, ¿sí? Verifiqué los residuos, todo perfecto, ¿sí? Un poquito alto, pero tampoco es la muerte de nadie. Y después de eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, uno dice, vamos a tratar de predecir, ¿sí? Bueno, muy bien. Para predecir, uno usa este forecast. Le mete como parámetro el fit, le dice cuánto quiere predecir y me tira esto. Cuando me tira esto, yo digo, bien, Ignacio, ¿sí? Pudiste predecir. Muy bien. Ahora, ¿qué me pasó? Entonces dije, bueno, no es que estoy haciendo las cosas mal, lo tengo que poder hacer andar sobre los datos de las ventas. Bueno, vamos a ver los datos de las ventas, ¿sí? Entonces, acá tenemos los datos de las ventas. Tiene una pinta bárbara, ¿no? ¿Ven que hay picos? Bueno, los picos es cuando se acercan a la fecha de fin del periodo porque por algún motivo extraño las ventas se concentran ahí, ¿lo pueden creer? Bien, como si algunas personas tuvieran la tendencia a dejar cosas para el final, ¿no? Bueno, no importa. Está. Pero lo que querían era con los primeros días poder predecir el fin del ciclo. ¿Se dan cuenta que eso viene medio envenenado? Bueno, bien. Entonces yo, ¿qué hice? Primero me vine a ver Dicky Fuller como si fuera tipo serio que sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me dio? Me dio un valor negativo acá, o sea, olvídate, Ignacio. Bien. Entonces, olvídalo. ¿Sí? Bueno, uno puede tratar de remover la tendencia, esto lo hemos discutido, o diferenciar, restar una serie de la anterior, eso remueve la tendencia también. Bueno, igual agarré Autorima y hice el ajuste. ¿Sí? Hice el ajuste, hice el plot de TS, después las líneas del ajuste en color rojo, y miren cómo me daba. Un lujo. Pero esto está muy bien, Ignacio, ¿no dijiste que esto no andaba? Bueno, el problema es muy fácil. Cualquier maldito idiota puede profetizar el pasado. Profetizar el pasado es fácil. ¿Sí? El problema es profetizar el futuro. ¿Qué pasa cuando yo a este modelo, que parece que ajusta tan bien, ¿sí? Le trato de hacer, acá está más cerca la interpolación para que vean lo bien que da, ¿sí? Y esto es lo que da la extrapolación. Se muere. ¿Está? Encefalograma plano. Se murieron las ventas. ¿Sí? Bueno, obviamente esto no predice nada. Entonces, noten ustedes, dato muy importante, la bondad de la interpolación no es garantía de la extrapolación. Esto lo recordamos. Muy bien. Igual me hice la cuenta de lo que era la verdad menos la predicción dividido por la predicción y me guardé este número para tomarlo como el punto de mejoría respecto del cual iba a arrancar. ¿Sí? Bueno. Lo primero que me hice, me iluminé en decir, bueno, ¿y si en vez de tomar las ventas por día, voy a tomando las ventas acumuladas? Dado que yo quiero predecir las ventas a final del periodo, ir llevando la serie de las ventas acumuladas es lo mismo que ir llevando la serie de las ventas por día. La diferencia es que al acumular es como que se me iban compensando los errores. Era como una forma de media móvil que no me deformaba los eventos. Ah, bueno, muy bien, me gustó. Entonces, acumulé. Acá está la cuenta de R con la que acumulé, no importa, ¿sí? ¿Cómo me quedaba la serie después de haber acumulado? Bueno, me quedaba así, ¿sí? Muy bien, agarré esa
para ver si con esto podía ajustar mejor. Acá tenía una lucecita de esperanza en el alma, ¿sí? Bueno, agarré, le hice el autoarima, qué sé yo, le hice el plot, dice de color, y me quedaba un lujo. ¿Sí? Te dicen, no, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora predice. Bueno, vamos a ver, parece mejor. ¿Será mejor? Fíjense en la misma cuenta del error, que antes daba 3,9, ahora me da 0,6. 6 veces mejor. La vista no me engañaba. Ajá, a ver. Vamos a ver si la podemos predecir. Se murió. Tampoco predice esto. Bueno, estamos en problemas, ¿sí? Bien. Ahora traté de hacerlo con MSTS y TBATS, ¿sí? Que es lo que permite tener varios periodos temporales involucrados. Muy bien. Le tiré los componentes, lo ploteé. No vi que esto tuviera mucho que lo entendiera, ¿no? Pero, bueno, a ver qué me da. La sensación que me deja es que no puedo reconocer nada, porque no veo estructura acá. ¿Sí? Cuando hago los errores y los residuos, me da lo que se ve que es feo, porque se me ensancha, ¿sí? Tendría que ser más ancho, esto están muy concentrados. Eso quiere decir pocos errores muy grandes. Algo está andando mal. Y por supuesto la predicción también da para los caños. Bien. Bueno, entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Lo primero que se me ocurrió hacer, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, es lo que llamaría la renormalización. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que en vez de mirar la cantidad total de ventas, lo que miré es la fracción de ventas acumulado respecto del máximo del ciclo. ¿Por qué? Porque si yo puedo predecir que hoy voy por el 50%, como sé cuánto vendí hoy, sé que llevo vendido 100, es lo mismo que decir al final del ciclo que llegar a 200. Pero con esto llevé a todos los ciclos a estar entre 0 y 1. Ah, muy bien. Y lo otro que hice fue renormalizar el tiempo, hacer que todos los ciclos fueran de 21 días. Y si eran de 14, ¿qué hacías? Bueno, me inventaba un día en el medio con la interpolación. Como la interpolación vimos que era muy buena, no me preocupaba. Bien, entonces tenía 21 días. Ajá, en todos los casos. Habiendo hecho esas dos cosas, ¿sí? La fracción de avance en el ciclo y la fracción acumulada del total, ¿sí? La conversión la hice en SQL, no la hice en R porque me salía más fácil ahí, ¿sí? Y la tienen en un archivo hecha. Bueno, acá está lo que da la interpolación, ¿sí? Y miren cómo me quedó. Bueno, esta todavía no es. Esta es cuando hice la descomposición multiplicativa, ¿sí? Me quedó algo más parecido a esto, con la descomposición, y esto, con la descomposición aditiva, me quedaba la predicción. Lo bueno es que ya no se moría, pero todavía no tenía la misma forma que lo otro. Muy bien. Entonces seguí avanzando y le hice la descomposición multiplicativa. Pero ¿cuál es el problema de la descomposición multiplicativa? Les cuento. El problema es que al hacer la cuenta, hay un parámetro en TBATS que dice hacerlo andar multiplicativo. En la versión de TBATS que yo usaba en este momento, ese parámetro no le daba bolilla, la hacía igual aditiva. Con lo cual no me podía escapar de acá. Entonces, ¿qué hice? Entonces, en vez de predecir la fracción de las ventas como función de la fracción del tiempo, lo que hice fue predecir el logaritmo de la fracción de las ventas como función de la fracción del tiempo. Cuando hice eso, ¿sí? Me quedó esto y ahora sí tenía el comportamiento deseable. Entonces tuve que todavía hacer un truco más,
que es tomar el logaritmo. Entonces, ¿qué intentamos? Arimi y Fourier no nos manejaron bien, Tibbats y MSTS, con descomposición logarítmica, con renormalización, que es cambiar las unidades temporales y cambiar las unidades vendidas a la fracción del acumulado. Después de haberle hecho todo eso, conseguí algún poder predictivo. ¿Está? Esto es lo que vamos a repetir paso por paso en la clase práctica, para que vean cómo uno va sufriendo lugar por lugar. Bien. Y después lo hice de otra manera. Agarré y puse todos los puntos que tenía, fracción acumulada de la venta versus fracción acumulada del tiempo, y le tiré una recta de regresión, una curva de regresión a esto. Y usé esa curva de regresión como la manera de predecir. ¿Sí? Entonces, lo divertido es que a los 7 días mi error promedio estaba en la zona del 5%. O sea, si a los 7 días yo quería predecir lo de los 21. Y el 68% de los casos me caían entre menos el 2 y más el 12, y el 95% de los casos me caían entre menos el 9 y más el 19. Ah, bueno, no está tan mal. Muy bien. Y a los 14 días era todavía mejor. El error promedio me bajaba al 2% y las dispersiones se hacían más estrechas. Bien. Pero, bueno, esto es, digamos, lo que llamaríamos una forma muy manual de hacer la predicción. Pero no se los quiero dejar de comentar para que a veces, frente a un problema difícil, que están apurados, que necesitan algo para allá, no pierdan de vista que estos métodos de fuerza bruta a veces nos llevan a algún lado tolerable. Para esta gente, más o menos 15% no era importante. Pues ellos lo que querían hacer era una lista de todas las organizaciones de venta que formaban parte del área comercial, saber cuáles no iban a llegar para que los agarrara el gerente comercial y les dijera de todo menos bonito de manera preventiva. Muy bien. Así era la fórmula con la que hice la regresión. ¿Sí? Una pavada. ¿Está? En vez de todo el otro bodrio. Entonces, recuerden, estas cosas también existen. Muy bien. Conclusiones. ¿Sí? Algoritmos tenemos muchos. La predicción es un arte difícil. La interpolación es un arte fácil. ¿Sí? Tenemos que saber dónde pincha cada algoritmo. ¿Sí? Recomiendo que prueben hacer varias predicciones para estar seguro que lo que tienen es estable. Y por último, las predicciones siempre se comen su propio éxito. ¿Por qué? Porque con el tiempo el gerente comercial dice, pero yo los estoy llamando y después igual llegan. Esto predice mal. No, no predice mal. Predice lo que hubiera pasado si vos no lo llamaras. ¿Sí? Entonces, siempre va a parecer que lo hace mal, aun cuando lo haga bien. ¿Está? Perfecto. Bueno, ¿se entendió algo? ¿O tenemos más chance de que se entienda con la clase práctica? Y todavía hay esperanza, ¿no? Bueno, bien, bien, vamos a ver. Pero, ven que si te aburrías con esto, Alejandro, esto es copadísimo. ¿No? Bueno, a mí, digamos, me causa adrenalina. Nunca lo usé prácticamente y generalmente el uso era muy para los economistas, digamos. Bueno, pero ustedes tienen un problema doble, porque ustedes tienen un problema como este que yo decía. Ustedes predicen como si tuviéramos, ¿sí? Seres humanos, racionales, que obran con conocimiento perfecto, sin asimetría de información, racionalmente y buscando cada uno su propio beneficio, ¿no? Bueno, la gente no es eso. Y en segundo lugar... Sí. Andrés, ¿querías decir algo? No, te interrumpí, perdón. Bueno, ahora te dejo. Y en segundo lugar, la gente reacciona. Vos le subís un impuesto, ¿sí? Le ponés el impuesto, no sé, a la cerveza, Dios no lo permita, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y los malditos van a tomar vino o van a comprar Fernet, ¿sí?
pero van a cambiar por otra cosa con tal de no pagarte el impuesto. Y vos después le pones impuesto a otro, entonces te empieza la producción clandestina. Siempre van a buscar sabotear las predicciones, ¿sí? Los humanos somos rebeldes, ¿sí? Por naturaleza, en particular para las cosas económicas. Andrés, adelante. Bueno, hoy es interesante cómo hablan los números, pero quedan siempre como es como un universo, ¿no? Predecir. Mi pregunta es con respecto a, por ejemplo, ¿cuáles serían como, o sea, en el fondo, qué es lo que cambia si es que te toca otra empresa que te pide hacer su predicción de venta? ¿Tú podrías como ocupar el mismo modelo o cambiaría? Las mismas herramientas. Probaría con las mismas herramientas. Sí. O sea, ¿te acordás que nosotros tenemos los datos que van a cambiar con la empresa? El algoritmo, que es lo que usamos para tirarle adentro los datos y producir el modelo. Entonces, el algoritmo que voy a usar, AutoArima, Arima, MSTS, TIBATS, la renormalización, todo eso, esos van a ser los mismos. ¿Sí? Pero el modelo que produzca va a ser lo que resulte de aplicarle esas herramientas a los datos de la nueva empresa. Bien. Y entonces, por lo menos ya sé qué me puede pasar, sé qué me puedo encontrar. A menos que los datos de esa empresa tengan una sorpresa distinta, tengan alguna forma de variabilidad que esto que yo hice no contempla. Bien, entonces, ¿vas a usar las mismas herramientas? Sí. Pero el modelo va a ser distinto, pues va a estar creado con otros datos. ¿Me explico? A ver, sí, Sí, bien. en el fondo pues, mi pregunta es más, bueno, está bien, pero en el fondo supongo que ¿cómo decirlo? La especificidad, si que yo soy, por ejemplo, un cliente, no sé, tengo una empresa del agro, de lo que sea, Ujú. em, porque al final lo que termina haciendo los algoritmos terminan buscando también los distintos factores y ahí operan, digamos. Ujú, sí. En el fondo, siempre queda como abierta la opción de uno mismo crear un propio algoritmo según el rubro, por ejemplo, según el país, por ejemplo. O sea, es A decir, ver, no sé. podría ser, pero normalmente se gana un poco de tiempo si uno aprovecha los algoritmos que ya vienen empaquetados, que los ha probado un montón de gente. Si uno abre el capot para mirar lo que hay dentro de estos algoritmos, y alguna vez lo he tenido que hacer, ¿sí? Me producía una gran angustia existencial, porque veía que era muy difícil, ¿sí? Muy bravo, y que estaba, digamos, era irracional para mí invertir tiempo y esfuerzo en llegar a algo así. ¿Yo he hecho esas cosas? Te cuento que sí. ¿Pero cuándo? Cuando no tengo más remedio. Cuando ya agoté todo lo que encontraba y nada andaba. ¿Sí? Otras veces me ha pasado, pero estoy siendo más joven, que me daba menos trabajo buscar que pensar. ¿Pero qué ha ocurrido desde que yo era joven hasta ahora? La disponibilidad de la información. Quizás a ustedes les cueste pensar cómo era un mundo donde el único lugar donde uno encontraba información eran los libros y eventualmente los docentes, digamos, pero los libros. Si ustedes querían algo, tenían que ir a la biblioteca. Uno encontrar el libro y agarrarlo ya le hacía pensar que uno ya tenía el problema resuelto. Y si alguna vez leyeron un libro de matemáticas, sabrán que tener el libro y entender son cosas muy distintas. Ahora, la disponibilidad de recursos y la facilidad de búsqueda es tan alta que primero, yo por lo menos declino en aprender cosas de memoria. Recuerdo lo que me queda, ¿sí? Y declino, cosa que antes no hacía, el aprender por las dudas. Ahora aprendo cuando necesito. Y cuando no necesito, no aprendo nada nuevo. No sea que, digamos, se vuelva inútil. ¿Eh? Bien. Entonces, eso me cambió mucho. ¿Sí? Estoy mucho menos inclinado a crear cosas nuevas, salvo cuando no tengo más remedio. ¿Eh? Bien. Bueno, ¿algo más? Si no, nos estamos viendo felizmente el jueves a las 20:15.
éxitos y hasta pronto. Que la pasen divino, ¿eh? Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias.